Buenas tardes, espero se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a seguir trabajando con los mapas de Carnot y en particular vamos a ver también qué sucede con los mapas de cuatro variables, con los mapas donde tenemos que trabajar con los ceros, porque les había comentado, ¿cierto?, que también se podía trabajar con los ceros, pero no lo hemos hecho, ¿cierto? Vamos a hacer una recapitulación. Si por ahí alguien faltó en la clase del martes y esto lo encuentra medio extraño, bueno, vamos a tratar de que se entienda lo más posible y si no, igual de todas maneras recomiendo mucho que la vean porque ahí obviamente partimos poco a poco presentando diferentes cosas, ¿ya? Ahora vamos a ir un poquito más rápido, pero de todas maneras vamos a hacer la recapitulación. En principio, los mapas de Carnot son una manera alternativa de poder representar la misma información que tenemos en una tabla de verdad. Ustedes pueden ver acá que tenemos justamente una tabla de verdad definida con tres variables A, B y C, para las cuales se indica el valor que toma la función para cada una de las combinaciones posibles. Desde el 000 hasta el 111, vemos qué pasa. Y en particular tenemos, ¿cierto?, que es uno para esta combinación, para esta y para esa. El mapa de Carnot que está acá a la izquierda, ustedes lo pueden ver, vamos a agrandarlo un poquito. Ahí, ¿ya? Este mapa también tiene, fíjense bien, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 celdas, o sea, tal como lo que está acá. Y está distribuido de tal manera que toda la información que tenemos de la tabla se encuentra también acá. Tenemos que, nos dice que la función f para la combinación 000 toma el valor 1. Exactamente lo mismo que acá. Nos dice que para la combinación 001 toma el valor 0 y así obviamente hasta llegar a la combinación 111, donde también vale 1. ¿Cierto? Pueden ver que está justamente bien relacionado los unos que tenemos en la tabla con los que están en el mapa. Para conseguir esto y que obviamente tengamos toda la información, nosotros podríamos poner este ordenamiento, por ejemplo, de filas, como 00, 01, 10 y 11, vale decir desde el 0 al 3. ¿Por qué está ordenado de esta forma usando código Gray? Porque en realidad nosotros vamos a basar en la adyacencia que hay entre cada celda vertical, con obviamente entre cada celda con las que tiene la vertical y con las que tiene la horizontal, para poder simplificar. De ahí viene la clave, de hecho, de la simplificación. Este es un mapa de tres variables. También le llamamos mapa acá, es lo mismo, solamente resumido. Como pueden ver, ¿cierto? La información contenida en el mapa de Carnot es exactamente la misma que contiene la tabla de verdad, pero ordenada convenientemente para así poder simplificar. Vemos también que en este mapa, ustedes pueden notar que las diferentes combinaciones que tenemos, por ejemplo, 000, como está acá, 001, y así hasta llegar al 111, están ordenadas de una manera bien particular, lo que les decía, que entre, por ejemplo, cada dos celdas tenemos que la combinación solamente tiene un cambio de bit. Acá cambia ese, entre estas dos, por ejemplo, cambia este bit, entre estas dos cambia solamente ese bit, y así, obviamente, incluso entre estas dos celdas solamente hay un cambio de bit. ¿Ya? Eso es bastante importante. Si nosotros convirtiéramos esos binarios que están en cada celda a decimal, tendríamos que este sería el ordenamiento en decimal. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Sí? Y ustedes pueden ver lo que les decía, que dos celdas son adyacentes siempre que solo cambie un bit entre ellas. Por eso es que nosotros vamos a ver que en realidad estas dos celdas, por ejemplo en la diagonal o cualquiera dos celdas en la diagonal, no son adyacentes, porque cambia más de un bit. Estaría cambiando S y S, ¿cierto? Respecto a esta, por ejemplo. Así que no serían adyacentes. Y eso va a ser clave también. Aquí nosotros trabajamos en la clase pasada en el que sucedía si nosotros teníamos una tabla de verdad y queremos obtener una función SOP o canónica, ¿cierto? Una expresión SOP de la función f, en este caso. Ahí recordábamos nosotros que por cada una de las combinaciones teníamos asociado un producto. Y ese producto viene a ser justamente en el cual, si nosotros evaluamos en la combinación, nos da 1. Pueden ver que el A negado, B negado, C negado, si yo lo evalúo en 000, me da 1. Si yo evalúo el A negado, B negado, C en el 001, también me da 1. ¿Sí? Y así para todos estos productos. Obviamente el último sería el ABC, donde si yo evalúo en 111, obviamente me da 1 también. Pero ¿cómo lo hacíamos? Teníamos que simplemente definir nuestra función como la suma de todos los productos para los cuales la función es 1. Así de simple. Pueden ver que pusimos obviamente el A negado, B negado, C negado, el A, B negado, C negado y el ABC.
sumándose y con eso estamos ok. Es la función subcanónica. Claramente es lo contrario de la simplificación, porque aquí estamos expandiendo lo más posible la función. ¿Ya? Así que con esto nosotros lo que queríamos recordar era que en realidad podemos hacer exactamente lo mismo con el mapa de Carnot. Y si en el caso anterior teníamos que las combinaciones o que los productos estaban asociados a cada combinación así, aquí también, solamente que cada producto está asociado a una celda. El A negado, B negado, C negado está asociado a esta celda está asociado el A negado, B negado, C, y así obviamente con todo hasta llegar al ABC, hasta acá. También podemos notar que si es que la variable está valiendo 0 en la celda, por ejemplo acá el A vale 0, queda negado. Si es que, por ejemplo, el C vale 1 ahí, queda sin negar. ¿Ya? Y aquí obviamente donde tanto el A como el B como el C valen 1, nos queda simplemente ABC. ¿Para qué nos sirve esto? Para lo mismo que en el caso anterior, donde si nosotros conocemos los unos y los ceros de nuestra función, que está obviamente definida en el mapa de Carnot, podemos obtener la canónica, en este caso la subcanónica sin ningún problema. Simplemente decimos, tenemos un 1 ahí, así que va a quedar A negado, B negado, C negado, más el A, B negado, C negado, más el ABC. O sea, exactamente lo mismo. Porque obviamente, si representa la misma información, ¿por qué no podría obtener yo exactamente la misma función, cierto? Hasta acá. ¿Cómo vamos con el recordatorio? ¿Se acuerdan bien? ¿Tienen dudas respecto a eso? ¿Algo que no les haya quedado claro? Yo me tomo un poco de mocachín. Punto particular. Mm. Bueno, así que ahí nosotros ya vimos que esa relación era real y que obviamente nos servía para poder representar la función. Luego presentamos el mapa de Carnot de 4 variables. Ahí dijimos entonces que va a ser exactamente lo mismo que hacíamos en la vertical acá para representar el A y el B, o sea, usando código Gray, y donde cada una de las filas tenía asociada la combinación 00, 01, 11, 10, pero acá, en este caso, la horizontal, o sea, para representar el C y el D, donde cada una de esas columnas también tiene asociada la combinación 00, 01, 11, 10. Si nosotros llegáramos a intercambiar estas dos columnas o estas dos filas, no equivocaríamos, ¿verdad? No podríamos simplificar correctamente. Por ahí quizás si tenemos pocos unos, podríamos obtener una función correcta, pero bastaría que estuviéramos trabajando en algunos elementos o algunas celdas que estén en toda esta zona para que inmediatamente no equivocara. Así que hay que tener cuidado con eso. El respetar el código Gray. También les decía que este mapa, además de tener la típica adyacencia entre dos celdas verticales y las que son horizontales, también tenemos que esta celda, por ejemplo, es adyacente con esta, y esa con esa, y esa con esa, y esta que está acá con esta otra, y así en realidad todas las que están en los bordes. ¿Y eso qué nos dice? Que en realidad tenemos adyacencia de toda esta línea con esa línea, toda esta de acá con esa, y podríamos entender este mapa como una especie de esfera o balón que tiene los bordes pegados, que estarían, por decirlo así, en la cara posterior de lo que nosotros estamos viendo de frente. Puede parecer raro, pero la verdad es que es bastante útil y nos da a entender de que de hecho existe eso, esa adyacencia, que va a ser clave al momento de simplificar. Si nosotros convirtiéramos obviamente a decimal las combinaciones binarias de cada celda, veríamos que tendríamos el 0, el 1, el 2, el 3. Simplemente es convertir este binario. 0, 0, 1, 1, obviamente es 3. Son binarios sin signo. Acá tendríamos el 1, 0, 0, 0, es el 8. Después el 1, 0, 0, 1 es el 9. Y así obviamente llegaríamos hasta el 15. Acá es muy útil notar lo siguiente, que hay un ordenamiento, o sea, que se va obviamente a presentar en todos los demás casos. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, nos saltamos a la última fila, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Nosotros con esto después podríamos representar una función que estuviera expresada, por ejemplo, como suma de minterms o productoria de maxterms, directamente en el mapa, porque tendríamos obviamente los ceros y los unos que le corresponde a cada uno de esos números, ¿cierto? Esa celda. Eso obviamente lo vamos a ir haciendo ya la clase siguiente. Van a ver que es muy práctico. Y pasamos, ¿cierto?, a revisar lo último que estuvimos viendo en la clase pasada, donde trabajamos con la simplificación, con los mapas de Carnot. Porque una cosa es la estructura de los mismos y otra es cómo simplificamos.
Y la verdad es que primero partimos agrupando unos. ¿Cómo los agrupamos? La verdad es que tenemos que formar grupos que sean de 1, 2, 4, 8, 16 celdas, siempre en potencias de 2. No podríamos formar grupos, por ejemplo, de 3 celdas, de 5, ni de 6. No, no nos serviría y sería incorrecto. Y obviamente en un mapa de 3 variables, el grupo máximo será de 8, en uno de 4 variables, el grupo máximo será de 16, ¿sí? Y es importante que tenemos que agrupar solo los unos o solo los ceros. No podemos formar grupos que tengan ambos. ¿Ya? Nosotros en específico en la clase pasada trabajamos con los unos. Hoy día vamos a trabajar también con los ceros. Un poquito más adelante, sí. Y recuerden, todos los unos o todos los ceros los vamos a ir agrupando siempre en grupos de 1, 2, 4, 8, 16. Buscamos también que los grupos sean los más grandes posibles y además la menor cantidad de ellos. Uno podría preguntarse por qué. Porque en realidad por cada grupo vamos a obtener un término. En el caso de los unos vamos a obtener un producto. Y obviamente si tengo menos grupos, menos términos. ¿Ya? ¿Y por qué los más grandes posibles? Porque así vamos a simplificar más. ¿Ya? Vamos a ver un momento cómo es que lo hacíamos. Tenemos que tener en cuenta que además cada celda del grupo debe ser adyacente a una o más celdas del mismo grupo. Pero no hace falta que todas sean adyacentes entre sí. ¿Ya? Por ejemplo, ustedes pueden ver, voy a adelantar un poquito, que este grupo que es válido, este grupo rojo que está acá, en esta celda que tenemos ahí, es adyacente con esta y adyacente con esa, pero no es para nada adyacente con ella, ¿cierto? No hace falta eso. Basta con que sea al menos adyacente con una. También hay que notar que los grupos van a estar formados siempre por cuadrados o rectángulos, porque obviamente yo podría formar un grupo, imagínense que tuvieran uno ahí, un grupo así, diría, bueno, son cuatro elementos y son adyacentes uno con otro, ¿cierto? Pero no estaría cumpliendo con ser un cuadrado rectángulo, ¿ya? Y ese grupo no sería válido, ese de una especie, no sé, figura rara, ¿sí? ¿Ya? Y también tenemos que tener en cuenta esto. Cada uno del mapa deberá estar incluido en al menos un grupo, o sea, si trabajamos con los unos, y los unos que ya pertenezcan a un grupo pueden estar incluidos en otro. Siempre que los grupos que estemos solapando no contengan unos comunes, o contengan, perdón, unos comunes, unos no comunes. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir en realidad que nosotros, como ustedes pueden ver acá, este uno puede estar en dos grupos, o incluso en tres, o en cuatro, en los que sean, pero cada grupo debe al menos tener un uno que no esté en los demás, para que no sea redundante. Si nosotros hubiéramos definido, por ejemplo, otro grupo que lo usa los dos, pero que es exactamente igual y que no tiene ningún otro término que no tenga, o ninguna otra celda que no tenga el verde, sería redundante y no hace falta definir. Aquí obviamente se da el caso que el grupo azul comparte ese uno con el grupo verde, pero el grupo azul tiene este término, o perdón, esta celda que no está en el verde, y el verde tiene esta celda que no está en el azul. Por eso es que son totalmente válidos. ¿Ya? Así que, bueno, una vez que ya tenemos una noción de los grupos, nosotros lo que fuimos haciendo fue crear los grupos, siempre lo más grandes posible, no importaba que de repente se solaparan algunos, nos quedan su grupo así, este de 4 es totalmente válido. Aquí la verdad es que ese uno no tenía muchas opciones, de hecho no podía agruparse con el de la diagonal. Dijimos que no era adyacente. Y tiene solamente 0, porque también aquí hay que notar que en todas las celdas donde no tenemos uno, hay 0. Muy importante. Porque si no, claro, haríamos un grupo gigante y estaríamos ok si fueran, por ejemplo, uno o pudieran ser uno. Luego nos quedó entonces acá ese grupo de una sola celda, no hubo más opciones, y este de 2. Y en el último hicimos este grupo de A4, que también cumple con la idea de ser un cuadrado, a pesar que sea un círculo que yo dibujé, pero se entiende de que en realidad las celdas en sí forman el cuadrado o el círculo, o perdón, o el rectángulo. Me da con los círculos. Y luego, para terminar esa clase, lo que hicimos fue lo siguiente, simplificar finalmente. Para simplificar, lo que hacemos es esto, y que lo vamos a realizar también hoy día. Vamos nosotros y decimos, por cada uno de los grupos obtendremos un término. En particular, como estamos trabajando con los unos, un producto, en el caso del grupo azul nos queda el A, que está fijo en 0, va a quedar siempre que se mantenga el valor para todos los elementos o todas las celdas del grupo, esa variable queda. Así que el A va a quedar y como ha negado. ¿Por qué? Porque está fijo en 0. El B vale 1 para esa celda y para esa celda. Vale decir todas las del grupo azul. Por tanto, queda, y como está fijo en 1, queda como B. ¿Qué pasa con el C? El C cambia porque vale 0 para esta celda y 1 para esta celda. O sea, cambio.
a través de las celdas del grupo, lo cual hace que se elimine simplemente. Siempre que una variable cambie su valor a lo largo de las celdas de un grupo, se elimina, se pierde, no la dejamos. Verde, más, aquí sumamos y obtenemos otro término, que es de tipo producto. El A cambia, también vale 0 para esa celda, 1 para esa celda, se elimina. El B, como ustedes pueden ver, está fijo, vale 1 para ambas celdas y está fijo en 1, por tanto queda como B. El C vale 0 para esa celda y vale 0 para esa. Así que en realidad va a quedar y va a quedar como C negado, que está fijo en 0. Podemos seguir, ¿cierto? Y aquí vemos que en realidad el A cambia, vale 0 para estas dos celdas y vale 1 para esas dos. Así que se elimina porque cambió. El B también evidentemente cambia porque vale 0 para estas dos celdas y vale 1 para esas dos. Cambió, así que se fue. Y el único que va a quedar va a ser el C, porque está fijo en 1 y vale 1 obviamente para todos los elementos del grupo. Así que quedó F2 igual a C, simplemente. Acá nos va a quedar el A negado, B, C negado, porque obviamente uno de ellos va a cambiar porque solamente hay una celda en el grupo, y es lo que tenemos acá en azul. Y el verde, como ustedes pueden ver, tenemos que el A vale 1 para ambas celdas del grupo, así que queda, y como está fijo en 1 queda como A. El B cambia de 1 a 0, se va, y el C queda fijo en 1. Así que nos quedaría entonces C ahí. Tenemos listo ya nuestra función, en este caso mínima. Y en el último que hicimos en la clase del día martes, fue donde trabajamos con este cuadrado, ¿cierto? El grupo azul, donde veíamos que el A se mantenía fijo. ¿En qué valor? En 0. Como vale 0 para todas las celdas del grupo, nos quedaría A negado. El B cambia, porque para la primera fila vale 0 y para la segunda fila vale 1, se elimina. Y el C también cambia, porque para esta columna vale 0 y para esa 1. Y ahí tendríamos las funciones simplificadas. Pueden notar ustedes que evidentemente es mucho más simple esto que hacer algo. Aquí son, diríamos, mapas pequeños, ¿cierto? Pero lo que vamos a ver ahora son mapas que no son para nada pequeños y que sin embargo igual lo podemos trabajar y todo y es muy práctico. ¿Ya? Yo estoy aquí terminando de preparar rápidamente el apunte para que vayamos simplificando y pongamos en práctica lo que pasa con el caso de los mapas de 5 variables, perdón, de 4 variables. De 5 lo vamos a ver el día martes. Está adelantándome un poquito. Dudas, cualquier duda que tengan. Ya. Si no hay dudas, entonces vamos a partir con la clase de hoy. Ya lo tengo listo acá. Estoy borrando algunas cosillas. Ya, perfecto. Perfecto. Ahí estamos. Estaba dejando todo listo. Ya me basó obviamente en el apunte también de la otra clase, de la clase del paralelo 1. ¿Ya? Y aquí tenemos algunos mapas. Fíjense que nos piden simplificar las funciones definidas por medio de los siguientes mapas K. Tenemos varios unos, ¿cierto? Estos son mapas de 4 variables, pero los grupos se arman tal cual. Fíjense que acá nosotros tenemos que buscar, por ejemplo, en el mapa que tenemos asociado a la función F1, ¿cuáles serán los mejores grupos? Busquemos. Siempre los grupos más grandes. No se olviden que aquí tenemos 0. ¿Ya? Por eso que todo esto que no tenemos nada son 0. Así que no podríamos formar, por ejemplo, un grupo de 16, juntándolo a todos, no. Tampoco uno de 8, porque no tenemos ni siquiera 8 1. ¿O sí tenemos? No, de hecho ni siquiera tenemos 8 1. De 4 sí podríamos. Este sería el que podríamos formar en principio. ¿Sí? Luego, tenemos que ver qué otro grupo más podemos formar. Veamos. Pensemos en este caso. Por ejemplo, él podría quedar solo o podría quedar con él. ¿Sí? Porque son adyacentes. ¿Cómo lo sé? Porque obviamente solamente está variando un bit. Fíjense que su combinación, la de esta celda, la que está acá, es 1, 0, 0, 0. Y la combinación de esta celda sería 1, 0, 1, 0. Solamente cambia ese bit. Por tanto, son totalmente adyacentes, ¿cierto? Y nosotros ya habíamos visto que en la horizontal, dos celdas que sean contiguas son adyacentes. ¿Sí? Y nos quedaría cubrir este otro número. Vamos a poner un púrpura. Este que está acá. Podría quedar solo, podría quedar con él, o podría quedar con él.
Y de hecho, vemos un caso en el cual tenemos al menos dos posibilidades. O sea, podemos tener un mínimo que no es único. Hay dos mínimos al menos. Sería dejarlo así o dejarlo así. ¿Por qué puedo decir que son dos mínimos? Porque en realidad van a quedar con la misma cantidad de términos y además todos los términos van a tener la misma cantidad de variables o de literales, a pesar que no sean los mismos, que no sean iguales, por decirlo así. ¿Ya? Nosotros aquí vamos a elegir esta, por ejemplo. Obviamente sería válido también haberlo juntado con el de abajo y no habría ningún problema. Vamos a ver también qué pasa en otro mapa. En este mapa, fíjense bien, ¿podemos formar un grupo de 16? La verdad es que no, porque aquí hay 0, no nos olvidemos de ello. ¿Podemos formar un grupo de 8? Y la verdad es que sí, porque tenemos acá 8, válido el número, además es un rectángulo, ¿cierto? Y nos queda cubrir solamente los otros dos unos. El ideal sería ¿cuál? Formar el grupo más grande posible. O sea, lo menos ideal sería formar grupos de A1, ¿cierto? Podría ser este grupo de A2 y este grupo de A2, o algo que sería lo mejor posible, formar un grupo grande de A4. ¿Ya? No podría de 6, obviamente, porque tiene que ser en potencias de 2, pero sería totalmente válido formar este grupo. Miren ahora acá. Acá hay un grupo bien importante que es muy útil. Yo podría juntar esos 4 y además quiero que ustedes recuerden lo que estábamos recién viendo, o sea, lo recordamos hace un momento, ¿cierto? Que era lo siguiente. Déjenme ver dónde dejé el apunte. Aquí está. Esto que vimos. Cuando yo les hablaba acerca de este grupo de 4 variables, donde los bordes estaban pegados, ¿cierto? En la cara posterior, y les mostraba incluso que si tenemos unos en esa esquina, esa esquina, esa esquina y esa esquina, ellos realmente se están juntando, pero en la cara posterior. Por tanto, yo podría hacer un grupo donde los junte. Sería totalmente válido. Totalmente válido. Eso quiere decir que en realidad podríamos formar este grupo, lo cual nos hace el trabajo bastante más simple. Ahí. ¿Sí? Un grupo azul, que está justamente, como les decía, en la cara posterior formado. ¿Sí? ¿Se entiende eso que acabo de explicar? Vamos a mandar nuevamente nuestra pregunta para que me vayan comentando. Recuerden que hoy día estamos buscando ejercitar. Si tienen dudas, siempre pregunten nomás, no se queden con las dudas ya. El objetivo es que así hagamos un uso eficiente del tiempo, de su propio tiempo, ya que están en la clase, ¿cierto? Y bueno, y si alguien no está en la clase, me podrá escribir, que también puede ser, ¿cierto? Entonces yo agito un poco esto. Y nos quedaría formar entonces los grupos correspondientes al mapa de la función 4. Fíjense que aquí también hay varias opciones. Mi recomendación siempre en estos casos es que nos fijemos en lo siguiente, en cuáles son las mejores formas. Joaquín me pregunta si es que esto reemplaza al álgebra, o lo entendí mal. En realidad no es que lo reemplace, sino que es una alternativa que también permite simplificar. De esta forma nosotros, en vez de hacer álgebra, haríamos esto, que es una forma gráfica de simplificar. Ya, no es que lo reemplacen, sí, sino que es una alternativa. Otra forma de hacerlo. Porque siempre podemos hacer álgebra, incluso combinar ambos, hacer un poquito de álgebra y después saltar al mapa y con eso sacar el mínimo. Por eso vamos a ver la clase siguiente. ¿Ya? Ahí. Ahora, vamos a ver entonces cuáles son los mejores grupos. Voy a empezar a ver acá, por ejemplo, ese término. Él podría quedar solo, podría quedar con él, podría quedar acá, pero la mejor opción va a ser evidentemente esta, de 4, totalmente válida. Luego, oh, ¿cómo quedó? Miren, me lo reconoció como una figura, ¿se dan cuenta? A ver, oh, vamos a dejarlo así, ¿no? Y luego empezaríamos nosotros ahora a buscar. ¿Qué pasa, por ejemplo, con este elemento? Claramente ese elemento, que lo seleccioné ahí. Vamos a ponerlo acá. Dibujar con el dedo. Si le quito eso, ahí se lo quité. Ya. Y ahora, como le decía, él podría quedar solo, podría quedar así, o podría quedar unido los 4, ¿cierto? Eso vamos a hacer. Siempre buscamos el grupo más grande posible, aunque haya que cubrir un bit incluso, porque así simplificamos más.
Luego, vamos a ver qué sucede, por ejemplo, con él. Él podría quedar solo, podría quedar unido a él, tres no podrían quedar, eso sería inválido, ¿cierto? Pero sí podría quedar de cuatro, ahí, totalmente válido, ¿ya? ¿Y qué harían para el último uno, ese uno que está ahí? Porque tiene que quedar en algún grupo. Quiero que me digan qué van a hacer con él. ¿Qué creen ustedes? Entonces yo tomo un poco de café, aunque como que no fuera café. Ya, se puede juntar con el de arriba, pero recuerden que siempre buscamos formar el grupo más grande, ¿cierto? Miren lo que va a pasar acá. Vamos a hacer un grupo, ¿de qué color lo vamos a hacer? Se me había olvidado que tengo colores un poco más interesantes. Rosa dorado. Claro, de A4, efectivamente. Entonces nosotros vamos a hacer esto, miren. Vamos a juntarlos así. Eso no es dorado, sí, yo estoy ciego. Es como, no sé, como color, un color raro. Ya. Y lo formamos de A4. Claramente no podemos, lamentablemente, de A8 y de A16, ¿cierto? Pero sí de A4, lo cual nos permite simplificar mejor. Así que partimos con el grupo rojo. Y de hecho vamos a obtener en realidad todas las expresiones, ya que formamos los grupos, ¿cierto? Acá, rojo. Vemos que el A está fijo en cero, por tanto nos queda entonces A negado, el B cambia, así que se va, el C cambia, también se va, y nos quedaría fijo el D en uno, así que nos va a quedar A negado D, más. Recuerden que siempre aquí nosotros vamos obteniendo un producto por cada grupo, por eso es que es relevante formar la menor cantidad, o sea, cubrir con los grupos más grandes que podamos, y la menor cantidad, como decir. Luego, púrpura. Ahí. ¿Cómo nos quedaría? El A está fijo en cero y vale lo mismo para todas las celdas del grupo, ¿cierto? El B también vale cero para todas las celdas del grupo, para las dos que tenemos ahí. Así que nos queda A negado, B negado, y el C ustedes pueden ver que está fijo también en cero, así que nos quedará C negado. ¿Qué sucede con el D? Cambia de 0 a 1, así que se elimina. Y más nos quedaría el grupo correspondiente al color verde que tenemos acá. Es verde simplemente, ¿cierto? ¿Y este verde? Verde claro. Y va a ser A, que está fijo en 1, va a quedar así como A sin negar. El B está fijo en cero, nos va a quedar B negado. B negado. ¿Y qué pasa con el C? Cambia de 0 a 1, así que se elimina. El D, sin embargo, está fijo en cero. Por eso es que nos queda, como vale cero para dos celdas del grupo, queda negado. ¿Sí? Tenemos así nuestra primera función. Y podemos seguir a la que tenemos en este caso la función 2. La F2 nos va a quedar de la siguiente forma. Pueden ver ustedes que tanto el A como el B cambian, ¿cierto? Porque van a valer o 0 o 1 para diferentes celdas del grupo. Así que se van todos los que son el A y el B. El C está cambiando también. ¿Cómo cambia? Porque vale 0 para esta columna, ¿cierto? Para esta, y vale 1 para esa columna, se nos va. Nos queda únicamente el D, que vale 1 para todas las celdas del grupo. Así que queda, y queda como D simplemente. Más, y aquí vamos a poner el producto correspondiente al grupo azul, que sería este. Y vemos que el A cambia, así que se va, el B está fijo en cero, así que queda como B negado, y tendríamos el C, que está fijo en 1, queda como C, y el D cambia, así que se va. ¿Ya? Entonces lo que nos va a quedar va a ser simplemente esta expresión. Bastante simple, pueden ver. D más B negado C. Bien, bien simple, por decirlo así. Ahora, rojo, vamos a ver entonces que aquí el A cambia, así que se va. El B nos queda fijo en 1, ¿cierto? Así que nos queda entonces como B. El C cambia 0 a 1 y el D está fijo en 1. BD. Más. Vamos a ver el grupo azul. ¿Y cómo nos queda? El A está cambiando 0 a 1, se va. El B está fijo en 0, queda como B negado. No se olviden que siempre que cambian, la que cambia el valor de la variable, ¿cierto? A través de las celdas del grupo, se elimina. Basta un cambio si quieren para que se elimine. A pesar que en realidad son simplemente se hace muy evidente, ¿cierto? Y luego C. Si está fijo, no, en este caso cambió, se elimina también.
Y el D efectivamente está fijo en 0. Vale 0 para todas las celdas del grupo azul. Eso quiere decir que va a quedar como denegado. Y nos quedaría el F4. Aquí ahora tenemos varios términos. Podemos sacar todos sin problema. Fijándonos siempre en esto. El A y el B están fijos en 0. Quedan entonces como A, B negado. Y tanto el C como el D cambian. Así que se van, simplemente. Más. Grupo, ¿qué color tengo por acá? Grupo azul. Grupo azul. El A está fijo en 0, así que queda como A negado. El B cambia, así que se va. Luego tenemos que el C también cambia, se va. Y el D está fijo en 1, así que va a quedar como D simplemente. Más. Vamos a ir al grupo verde. Y por último el grupo dorado. Entre comillas dorado. Océano, ese era el de arriba. Bronce. Interesante. Ya. Grupo verde. Tenemos que la cambia, se va. Nos queda el B, que está fijo en 0, como pueden ver ustedes. Así que sería B negado. Y aquí tenemos, ¿cierto? Nuevamente que el C cambia. Estaría fijo el D en 1. Así que queda como D, simplemente. Y más, al final el dorado. Vamos a ver si sale dorado. Ahí. Y tendríamos el A cambia, se va. Nos queda el B fijo en 0. Así que estaría en este caso como B negado. Y estaría el C, ¿cierto? Que está fijo en 1. ¿Qué pasa con el D? Se elimina porque está cambiando, ¿cierto? Para dos celdas vale 1 y para las dos celdas vale 0. ¿Se entiende lo que hemos estado realizando? Voy a mandar la encuesta. Hicimos varios, ¿cierto? Si no, cualquier duda, por favor, me comentan. ¿Ya? Porque en realidad la dinámica que usamos nosotros para eso es exactamente la misma siempre que trabajemos con los unos. Y ahora está llegando el momento de trabajar con los ceros. Déjenme borrar algunas cosillas por acá para tener los ejercicios listos. Ahí. Y empezamos a revisar qué sucede con los ceros. ¿Les parece? Ahí. Falta un poquito y estamos ok. Ahí. Por si acaso, en realidad, las diferencias que hay al trabajar con los ceros son, yo diría, pequeñas, pero claro, son importantes. Una vez que nosotros las asimilamos, se nos hace más simple y mientras tanto todavía podríamos tener alguna duda, ¿ya? Así que bueno, aquí tengo listo esto para que trabajemos con los ceros ahora. Ahí. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Fíjense que cuando trabajamos con los ceros, nosotros vamos a obtener una expresión post. Eso quiere decir que en realidad vamos a tener un producto de sumas, ¿ya? Y en definitiva, por cada grupo vamos a obtener una suma. Muy importante respecto a los grupos. Se obtienen tal cual, no cambia nada. Entre trabajar con los unos y trabajar con los ceros, no cambia nada al momento de agrupar. Solo hay cambios al momento de simplificar, de obtener las expresiones, ¿ya? Así que vamos a agrupar tal cual. Vamos a agrupar acá. Rojo vamos a poner acá. ¿Qué acá en rojo? Puedo formar un grupo, por ejemplo, así, ¿cierto? Y la menor cantidad, fíjense, de grupos que puedo formar es esta. Recuerden que debo cubrir ahora todos los ceros. Lógicamente acá hay uno, ¿cierto? Por eso es que no podemos hacer un grupo de 16 ni de 8, ¿cierto? Pero sí podemos hacer esto. Ese sería el F5. Lo vamos a sacar inmediatamente. Acá, grupo rojo. Mucha atención. El A y el B cambian, ¿cierto? Toman diferentes valores. El C y el D están fijos en 1. Ahora, la primera diferencia está en que como no vamos a obtener producto, claramente vamos a tener que obtener sumas. De hecho, si queremos obtener una expresión post, estas van a ser sumas. Y si es que está fijo en 1 el valor, va a quedar negado o va a quedar negada la variable. Si está fija en 0, va a quedar sin negar. O sea, lo contrario que en el caso anterior.
Eso quiere decir que aquí nos va a quedar entonces C negado más D negado. ¿Por qué así? Primero porque obtenemos sumas y cada vez que tengamos un 1 nos va a quedar el término, o perdón, la variable negada. Y cerramos, porque el A y el B se eliminaron, ¿cierto? Y luego vamos a trabajar con el otro grupo. Para eso obtenemos entonces una segunda suma y decimos, el A cambia a 0 a 1, se elimina, tal cual como lo hacíamos antes. El B está fijo en 1, va a quedar, pero como estamos trabajando con los ceros y el B está fijo en 1, nos queda negado. ¿Ya? Vemos el C. El C claramente cambia a 0 a 1, así que se elimina. El D está fijo en 0. Como está fijo en 0 y estamos trabajando con los ceros, nos va a quedar entonces más D simplemente. O sea, sin negar si es un 0, negado si es que es 1. ¿Se entendió esto? Recuerden, obtenemos una suma y en el caso que esté fijo en 1 queda negado, en el caso que esté fijo en 0 queda sin negar. Si cambian, se eliminan, eso tal cual como en el caso anterior. ¿Cierto? Entonces las dos diferencias son esas. Muy bien. Si tienen dudas, recuerden, siempre me pueden escribir. Mm, ya. Vamos a trabajar entonces con estos otros problemas. Fíjense bien que nuevamente tenemos varias posibilidades. De hecho, quiero que ustedes me digan, ¿cuántos grupos creen que podemos formar? Obviamente buscamos la menor cantidad. ¿Cuántos grupos formarían acá? Pueden escribir el número en el chat, pueden comentarlo. ¿Cuántos creen ustedes? La menor cantidad de grupos. Serán, no sé, 2, 3, 1, 4. ¿Cuánto será la menor cantidad? Recuerden que va a quedar siempre un término, en este caso una suma por cada uno de los grupos. O sea, menos grupos, menos sumas. Ya. Veamos primero. ¿Puedo formar de 16? Claramente no. De 8 tampoco, porque ni siquiera tengo 8 ceros. Pero puedo formar este de A4, miren. Totalmente válido. Totalmente válido. Y ahora, como pueden ver, nos quedaría únicamente cubrir este. Él podría quedar solo o podría quedar con él. La verdad es que no tiene más opciones, ¿cierto? Y el otro que está por acá, este 0, también puede quedar así. Tendríamos entonces una cantidad mínima de 3. Obviamente nosotros podríamos formar, claro, podríamos formar 4, podríamos formar 5, los que queramos. En realidad tenemos grupos diferentes, en realidad tenemos 0, podríamos dejar tantos como 0, si quisiéramos, ¿cierto? Pero nosotros buscamos siempre la menor cantidad y los grupos siempre más grandes, ¿ya? Porque se simplifica más. Vamos a ver el otro. Aprovechemos de dejar todos los grupos hechos. Acá vamos a ver que como que tengo varias posibilidades, pero el más grande siempre esto es una muy buena idea. Va a ser este, ¿cierto? Y además puedo formar este grupo. Este grupo. Y luego nosotros vemos qué opción tenemos acá. Vamos a ocupar el púrpura. Dicho, ¿qué color es ese? Lava. ¿Cómo es eso lava? No sé, vamos a ver. Lava. Vamos a ocupar el color lava para formar ese. ¿Les parece lava eso a ustedes? No sé quién le da los nombres a estos colores. Para que vean. Y vamos a formar los otros. Acá la verdad es que parecía ser que no tenemos muchas opciones, ¿eh? ¿Cierto? Pero lo que vamos a hacer es esto. Miren. S con S, siempre lo más grande que podamos. Me da risa con los lados. Acá, por ejemplo, él podría quedar solo o podría quedar con él. Claramente no podemos formar de A3, ¿cierto? Ni tampoco de A4, porque dijimos que tienen que ser cuadrados o rectángulos. Ahí. Voy a usar otro color mejor. Océano. No, océano es casi verde. Vamos a usar el color bronce. Ahí. Ya.
el color bronce y nos quedaría el último acá, ¿cierto? Y que vamos a usar un azul claro, es como casi calipso. ¿Y este cuál es? Azul cielo. Ah, vamos a usar un azul cielo. Ahí. Ya, entonces tenemos todos los grupos formados. Y ahora procedemos entonces a expresar nuestras funciones. Azul vamos a partir. No, vamos a partir con el rojo. Ciruela. Rojo. Cambian el A y el B, se van, y nos queda el C y el D. Y nuevamente nos queda así. Me borró un grupo. Bueno, lo voy a recuperar. Sería C negado más D negado, ¿cierto? Porque están fijos en 1. Y estamos sacando sumas ya que estamos trabajando con los ceros. Después vendría el verde. Vamos a elegir el verde. Y para el verde, nuevamente tenemos otra suma que se está multiplicando. Nos va a quedar acá fijo el A, que está en 1, que ha negado, más el B, que está fijo, ¿cierto? Vale lo mismo para todas las celdas del grupo, pero en 0, así que queda sin negar. Y más el C, que está en 1, así que queda negado. Claramente el D cambia, así que se va, y nos faltaría poner acá nuestro otro término, el azul. ¿Qué es eso? Lápiz de acción. ¿Ya? Bueno, acá tendríamos el A y el B. A, en realidad A más B negado, ¿cierto? Porque está fijo en 1. Y más, el C cambia, pero el D está fijo en 1, así que queda como D negado. Ahí. Y tenemos la función. Vamos a obtener la otra que está acá, con el rojo. Sería obviamente A sin negar, o sea, A simplemente, más el B, negado porque está fijo en 1, el C y el D cambian, así que se van. Grupo verde ahora. Cambian el A y el B, y aquí me va a quedar muy parecido que otro, ¿cierto? Que ya hemos sacado ya, que sería el C negado más el D negado, porque obviamente están fijos en 1. Y ahora viene el color lava, obviamente es lava, ¿cierto? Y vemos que nos queda. Está en este caso el A, está fijo en 1, queda negado, más el B, y más qué cosa. Acá vamos a ver, cambia el C, así que se va, nos queda el D, fijo en 1. Así que sería entonces D negado. ¿Sí? Y tenemos ahí. Todavía trato de ver qué colores son. Ya, nos queda entonces el F8. Hemos hecho bastantes problemas, como pueden ver. A ver. Qué interesante, ¿eh? Como algo oxidado así. Ya, rojo. Sería, yo lo puedo mover, lo voy a poner por acá. Ahí mejor. F8. Rojo, vamos a tener que la cambia, así que se va. Nos queda el B, que está fijo en 0, queda entonces sin negar. Después tenemos más, y aquí nos queda tanto el C como el D, nos quedarían, ¿cierto? Sin negar, están en 0. Y luego el verde, vamos a poner acá entonces el producto, o sea, multiplicándose la suma que corresponda. Será entonces C, perdón, A, sin negar, más el B negado porque está fijo en 1, y aquí nos queda el C que se va, y el D estaría negado. Y por último nos quedaría ese que no sé qué color usé, parece que el bronce. Creo que el bronce usé. Ya. Y el bronce sería el A se va, nos queda el B, negado, ¿cierto? Porque está fijo en 1, más, y aquí nuevamente el C y el D negado. O sea, el C negado y el D negado. Y tenemos todos estos. ¿Sí? ¿Se entiende lo que hicimos? Por favor, voten si es que se entiende, y si no, bueno, me comentan o me escriben, ¿ya? Se dan cuenta que la dinámica es la misma, o sea, los grupos se forman igual, y ese cero que sobró, lo que pasa es que se me había eliminado el grupo. Cuando le di retroceder, se me eliminó. Así que vamos a elegir otro color para ponerlo ahí. Vamos a usar arcoíris, vamos a usar rosa dorado. Usemos rosa dorado, a ver si se ve diferente. No, se ve casi igual. Vamos aquí. No me gustó. Vamos a poner un simple azul cielo. Creo que ese es el que había usado originalmente y que se me borró. Ahí.
Siempre el más grande. Obviamente de 3 no podemos porque tenemos que seguir esa regla que tiene que ser potencia de 2. Y de 1 podríamos, sin embargo, no sería la expresión mínima. Sería una función válida, pero no mínima. Nosotros estamos buscando minimizar. Así que nos queda entonces el A sin negar, más el B negado. Este color está bueno, me gustó. Y el C negado, ¿cierto? El D cambia de 1 a 0, así que se va. Buen color. Y ahora, oh, está la respuesta ahí. ¿Qué pasará con este mapa? Claramente nosotros vamos y decimos, bueno, si tenemos solamente 0, hacemos un grupo de 16. Y la pregunta aquí es, ¿qué sucede con nuestra expresión? ¿Cuál sería la función F9? Uno muchas veces podría decir, bueno, entonces si empiezo a eliminar el A y el B, porque obviamente cambian, el C y el D también cambian, ¿qué me queda? Y la verdad es que nos queda esto mismo. O la verdad es que tendríamos que fijarnos en realidad lo que nos está indicando la tabla y el mapa en específico. Este mapa nos dice, para la combinación 0, 0, 0, vale 0. Para la combinación 0, 0, 0, 1, vale 0. Para todas las combinaciones, ¿cuánto vale? 0. O sea, naturalmente la función F9 es 0. ¿Sí? Eso es lo que nos está diciendo. Y no hay que hacer más. Una que a veces nos cuesta ver es lo mismo que pasa acá. Mira. Déjenme borrar esto. Vamos a hacer un pequeño movimiento de algo que se me había olvidado borrar. Ahí sí. Ahí volvió. Fíjense ahora. Adicionalmente, si nosotros trabajamos con este mapa, que está como medio deformado, pero bueno, a modo de ejemplo. Claramente aquí estaríamos trabajando con los unos. Yo voy y junto entonces todos los unos y lo voy a hacer con arcoíris. Junto todos los unos y digo, ¿a qué es lo que es igual el F10? ¿Lo pueden escribir ustedes? ¿A qué creen que es igual? Según lo que hemos estado viendo ahora. Porque uno aquí también podría decir, bueno, entonces empiezo a eliminar el A, el B, el C y el D. ¿Y qué me queda? Efectivamente, es 1. Se los comento porque hay veces que ante este tipo de casos me ponen 0 porque se eliminan las variables. Pero no, sería incorrecto. Porque tenemos que fijarnos en lo que nos está indicando. Nos dice, para todas las combinaciones de entrada posibles, la función es 1. O sea, evidentemente estamos tratando con lo que era en lógica proposicional una tautología. ¿Ya? Así que 1 simplemente. Puede parecer muy evidente, pero a veces hay errores así. ¿Ya? Así que hay que basarse simplemente en lo que me está diciendo. Aquí quizás es más evidente, porque decimos, bueno, se eliminan todos y puede uno pensar que es 0. Pero es la misma idea. Me está diciendo lo que pasa con la función y es simplemente 1. O 0 en ese caso. Así que bueno, para la próxima clase, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trabajar con los mapas K de 5 variables. La verdad es que vamos a trabajar con los que son o lo vamos a trabajar con los 1 y con los 0. Y la lógica va a ser la misma que estuvimos trabajando, solo que la configuración que tienen es ligeramente diferente. No demasiado, pero lo suficiente para que valga la pena revisarlos así como un caso aparte. Duda. Cualquier duda o comentario que puedan tener. Descargo. Observación. Bueno, si no hubiera más dudas, recuerden ustedes que en la guía de ejercicios aparecen problemas de este tipo también. Nosotros ahí vamos a estar resolviendo más en la semana que viene. También vamos a ver análisis, que finalmente es a partir de un circuito digital, intentar simplificarlo, obtener su tabla de verdad, ¿ya? Y redibujar el circuito de una manera más simple si es que es posible. Todo eso lo vamos a hacer el próximo martes. Así que nos vemos el martes. Que estén muy bien. Chao, chao, que tengan buen fin de semana. Bueno, y el resto del día también.